¿Qué ocurre cuando la justicia olvida que está hecha para proteger y no para destruir? El aire en la antesala del juzgado de primera instancia huele a limpieza química y a miedo. El silencio no es de paz, sino de espera tensa, roto solo por el tecleo mecánico de una secretaria en un cubículo lateral. La luz fluorescente rebota en el suelo de mármol gris, un color tan frío como las decisiones que se toman allí. Clara Méndez, 34 años, lleva un sobrio vestido negro que aún huele a naftalina, un luto reciente que la cubre como una segunda piel. Aprieta un bolso desgastado contra el pecho y dentro sabe que está la única fotografía de su marido, Daniel, un objeto que ahora parece pesar más que todos sus problemas juntos. Sus ojos, grandes y hundidos por el insomnio y el duelo, se fijan en el único objeto que le da consuelo. Un cartel descolorido que reza: "La ley es igual para todos". Ella sabe que esa frase es una cruel mentira, especialmente para los que no tienen nada. Un murmullo tenso recorre la pequeña sala. Un agente judicial, con una expresión de tedio profesional, se acerca a la fila de sillas. En su mano, un sobre que parece demasiado delgado para la catástrofe que contiene. Nombra un apellido: Méndez, Clara. Clara se levanta de un salto. Sus rodillas tiemblan tanto que casi cede, pero se obliga a mantenerse en pie. El agente le extiende el sobre. Es un aviso de desahucio. El papel tiembla en sus manos, no por el viento, sino por el choque de la realidad. Tan rápido, tan inmediato. La casa que compartió con Daniel, el último refugio de su memoria, estaba a punto de ser arrebatada por las deudas que la muerte repentina dejó. Un joven abogado de oficio, Luis Fernández, se acerca a ella, con una carpeta abarrotada de papeles. Parece casi tan asustado como ella, un cordero recién llegado al matadero judicial. Le murmura una frase de aliento tan vacía que casi la hace reír. Tranquila, señora Méndez, expondremos su situación. El juez debe tener humanidad, pero el tono de Luis no es convincente, es casi una plegaria. Los demás deudores que esperan su turno observan a Clara con una mezcla de compasión y terror. Saben que lo que le pase a ella puede ser un espejo de su propio futuro. Es la imagen viva de la desprotección absoluta. La sala de vistas es pequeña, opresiva. En el centro, elevada y protegida por una gruesa mesa de madera de roble que simboliza poder y distancia, está la figura del juez Álvaro Méndez, un hombre de 47 años, impecablemente vestido, con el rostro cincelado por la severidad. Su mirada es de hielo, sin rastro de emoción. El juez no escucha, juzga. Su postura es de arrogancia fría. Luis tartamudea la situación de Clara, viuda, sin ingresos estables, en duelo. Pide piedad, tiempo, comprensión por las circunstancias excepcionales. El juez Álvaro Méndez interrumpe la súplica con un golpe seco de su mazo, un sonido que resuena como un disparo. Sus palabras son cortas y tajantes, sin una sola sílaba de empatía. Señor Fernández, la ley no negocia con el dolor. La demandada tiene deudas vencidas y no ha presentado plan de pago viable. Su situación personal es irrelevante para este tribunal. La indiferencia con que trata el dolor de Clara es un latigazo. El público asistente, compuesto por otros deudores y funcionarios, siente un escalofrío. La viuda, tratando de aguantar las lágrimas, se aprieta el bolso como si Daniel aún pudiera protegerla. Luego, el juez pronuncia la frase que rompe la escena y el corazón del espectador. Por incumplimiento reiterado de las órdenes de pago y para garantizar la comparecencia en el futuro, dicto orden de detención inmediata de la señora Clara Méndez. El mundo se detiene. Detención por una deuda
Ella, la víctima del sistema, tratada como una delincuente. El juez se retira sin una segunda mirada, dejando a Clara paralizada, humillada y con la promesa de que esta injusticia, este castigo a la pena, tendrá consecuencias. Un agente de seguridad se acerca a ella con las esposas. ¿Hasta dónde puede llegar la injusticia? Si esta injusticia te revuelve el estómago, suscríbete y déjanos un comentario. Dinos desde qué ciudad de España nos estás viendo. Tu opinión es fundamental para nosotros. Sigue la historia. Clara es esposada. El frío metal contra sus muñecas desnudas es un shock físico que se suma al emocional. El abogado Luis protesta, casi gritando: «Juez, esto es desproporcionado. Es una viuda, no un peligro». Pero el juez Álvaro Méndez ya ha desaparecido por una puerta lateral, dejando solo el eco de su crueldad. Los agentes judiciales la conducen fuera de la sala, bajo las miradas de lástima de los otros deudores. Clara no llora. Está en shock. Su dolor no es de lágrimas, sino de indignación silenciada. Siente la humillación quemándole el rostro, una capa de vergüenza impuesta por un sistema diseñado para aplastar al débil. Su mente solo puede enfocarse en Daniel, en cómo él la habría defendido, en el vacío insoportable que dejó su ausencia. El camino desde el juzgado hasta la comisaría es un paseo de la vergüenza. Clara es obligada a pasar por las concurridas calles del centro de la ciudad, esposada. La gente se gira. Los murmullos la persiguen. ¿Qué habrá hecho? Pobre mujer, qué deshonra. Ella baja la cabeza, deseando que el suelo la trague. Ella, que siempre había vivido con dignidad en su pequeño barrio obrero, ahora expuesta como una criminal. En su barrio, las noticias viajan más rápido que la luz. Sabe que para cuando llegue la noche, todos sabrán de su humillación. Esto para ella es peor que la cárcel. Es la muerte social. Su vida se desarrolla en un bloque de viviendas antiguas, en un barrio humilde donde el olor a fritura se mezcla con el de la humedad de las fachadas desgastadas. Un barrio donde la gente se ayuda, pero también se juzga con dureza. Antes de la muerte de Daniel, la vida era sencilla, pero estable. Él era mecánico, con un sueldo justo. Ella, costurera, trabajaba desde casa. Crearon un microuniverso de amor y modestia, donde el mayor lujo era llegar a fin de mes sin sobresaltos. Pero la parada cardíaca de Daniel, repentina y brutal, no solo le arrebató al hombre que amaba, sino también el único sustento real que tenían. Ahora Clara se siente como una pieza de ajedrez abandonada en el tablero. Su taller de costura, instalado en un pequeño rincón del salón, está lleno de telas sin terminar, de proyectos que han quedado en 1970. Pausa. Las facturas se amontonan como una montaña de nieve que amenaza con una avalancha. La luz, el agua, la hipoteca, todo sin pagar. Cada llamada telefónica es un sobresalto. Cada timbre de la puerta, un ataque de pánico. Vive en un estado de alerta constante, agotada por la pena y la presión. El duelo se ha convertido en una carrera contrarreloj para no ser destruida económicamente. El ambiente de su hogar, antes cálido, ahora es gélido. Intenta encender la estufa, pero el gas está a punto de cortarse. Intenta coser, pero la máquina hace ruidos extraños, como si también ella estuviera cansada de la lucha. La soledad es su compañera más fiel. No es la soledad de la ausencia física, sino la soledad de no tener a nadie que la defienda. Daniel era su escudo. Sin él es vulnerable, expuesta a los golpes de un mundo que no perdona la debilidad.
Su única fuerza reside en la memoria de su amor y en la dignidad que se niega a perder, incluso con las esposas puestas. En la comisaría la fichan, le toman las huellas, la fotografían. Su rostro en la foto es una máscara de agotamiento y rabia contenida. Esto no es solo un proceso legal, es un proceso de deshumanización. Se siente tratada como un número, una estadística en la lista de los miserables. El agente que la ficha, sin embargo, muestra un atisbo de pena, un gesto mínimo de humanidad en el infierno de papel burocrático. Murmura que el juez Méndez es famoso por su dureza, que nadie en el juzgado entiende por qué es tan implacable con los casos sociales. Mientras espera en un banco de madera dura, saca el bolso y toca la fotografía de Daniel. Él sonríe en la imagen, con esa sonrisa limpia y honesta. Un hombre con las manos manchadas de grasa, pero el corazón puro. La foto está ligeramente doblada por el uso, casi borrada en los bordes. Es su ancla, su amuleto, el único hombre que la protegió de verdad, y ahora es el recuerdo de él lo que tiene que proteger a toda costa. El sistema y el juez quieren quitarle hasta eso. Pero ¿por qué tanto odio en las decisiones del juez? Doña Remedios, su vecina, una mujer mayor con ojos que han visto demasiadas penas, observa desde la ventana de su piso cómo se llevan a Clara. Siente una punzada de dolor. Ella había visto a Clara y Daniel ser una pareja honesta y trabajadora. Había visto el dolor de Clara, el luto silencioso. Había intentado ayudar con un plato de comida o una palabra amable, pero no podía con el peso del sistema. Doña Remedios ya sospecha que la maldad del juez Álvaro no es solo profesional, es personal. Ella ha estado acumulando pequeñas pruebas en silencio. El abogado Luis Fernández regresa al juzgado sintiendo la frustración de la impotencia. Es joven y su idealismo ha chocado con el muro de la frialdad judicial. La orden de detención de Clara lo ha golpeado más de lo que esperaba. Comienza a revisar la documentación de Clara de nuevo, buscando un tecnicismo, un detalle que el juez Álvaro haya podido pasar por alto. Sabe que la detención es solo un pretexto cruel para humillarla y acelerar el proceso de desahucio. El juez Álvaro Méndez, en su despacho, se sirve un vaso de agua. Su rostro no refleja la satisfacción de un trabajo bien hecho, sino una tensión subterránea. Se mira en el reflejo de la ventana. No muestra remordimiento por la orden de detención, pero hay algo en su mirada. Una sombra de culpa reprimida que trata de ahogar con la rigidez de su postura. Aplica la ley como un castigo, quizás buscando castigar. Algo más allá del caso de Clara. La injusticia es un veneno lento y Clara está a punto de beber la copa entera. La relación entre Clara y Daniel no fue un romance de telenovela, sino la construcción lenta y sólida de dos almas heridas que encontraron refugio mutuo. Clara venía de una familia desestructurada, donde el apoyo emocional era un concepto desconocido. Aprendió a coser de su abuela, encontrando en el hilo y la aguja una forma de ordenar el caos del mundo exterior. Cuando conoció a Daniel, él le ofreció algo que nunca antes había tenido: estabilidad. Él era callado, trabajador, y su amor era el tipo de amor que no hacía ruido, pero que sostenía su mundo. Daniel, por su parte, cargaba con una mochila mucho más pesada. Aunque nunca hablaba directamente del tema, Clara sabía que él se había distanciado completamente de su familia de origen. Mencionaba a un hermano mayor, un hombre que, según Daniel, había priorizado el estatus y el dinero por encima de los lazos de sangre, en una traición que Daniel nunca pudo perdonar.
Esta ruptura familiar no solo le había costado a Daniel la relación con su hermano, sino también la posibilidad de recibir ayuda o apoyo cuando más lo necesitaba. Daniel cortó todo contacto, negándose a hablar del pasado o del apellido Méndez que compartían, un apellido que ahora, irónicamente, la ponía en manos del destino. Clara recuerda una tarde de lluvia, poco antes de que Daniel falleciera. Estaban sentados en el sofá viejo, viendo la televisión. Ella intentó por enésima vez preguntarle sobre su familia. Daniel se puso rígido. Dijo, con una voz cargada de un dolor profundo que nunca Clara había escuchado: «Mi única familia eres tú, Clara. Ellos murieron para mí hace mucho tiempo, cuando él decidió que la ambición valía más que un hermano». Nunca más volvió a tocar el tema. Ese dolor sordo y el secreto de la traición familiar se habían quedado con Daniel hasta el último de sus días, dejando una herida abierta. Méndez, por el juez Álvaro, construyó su vida sobre la negación. De origen humilde, se esforzó por borrar cualquier rastro de pobreza, escalando la jerarquía judicial con una ambición feroz. Para él, Daniel era la representación de todo lo que él había dejado atrás y despreciado: la debilidad, la falta de visión, la incapacidad de prosperar. La traición fue un acto calculado para asegurar su propio ascenso, involucrando un asunto económico familiar que dejó a Daniel en una situación precaria, obligándolo a empezar de cero. Álvaro justificó su acto como una necesidad, un peaje para el éxito. Esta traición no solo rompió un lazo fraternal, también forjó la personalidad implacable del juez. Al castigar a Daniel con el desprecio, Álvaro tuvo que castigar una parte de sí mismo. La severidad que aplica en el juzgado, esa falta absoluta de empatía hacia los desfavorecidos, es una proyección de su propia culpa. Al aplicar la ley sin piedad a los débiles, reafirma constantemente que su decisión de abandonar a su hermano por el éxito fue la correcta. Él se convence de que la pobreza es una opción y la debilidad un crimen. El dolor de Clara, por lo tanto, no es solo por las deudas, es por el abandono triple: la pérdida de Daniel, la pérdida de su estabilidad y ahora la humillación ante un sistema que encarna el mismo tipo de frialdad que expulsó a su marido de su propia familia. Ella siente que la sombra de esa vieja traición la está persiguiendo. No sabe que el juez que la juzga es el mismo hombre que destruyó el corazón de su marido años atrás, pero sí siente la malevolencia en el aire, una injusticia que trasciende lo económico. En la vida de Clara, Daniel no era solo un marido, era un compromiso. Se habían prometido que, pasara lo que pasara, se protegerían mutuamente. Y ahora, ella siente que ha fallado. Siente que si no puede proteger la casa, el último vestigio material de su vida juntos, estará fallando a la memoria de Daniel. Esta promesa silenciosa es su motor para luchar, incluso esposada y humillada. La fotografía que Clara lleva en su bolso no es solo una imagen, es la única prueba de la felicidad que compartieron y el único nexo que mantiene viva la resistencia de Daniel. En la foto, Daniel no mira a la cámara, sino a Clara, con una expresión de protección incondicional. Esta foto, que para Clara es un consuelo, está a punto de convertirse en el arma más poderosa contra el juez, una prueba incuestionable de su pasado y su traición. Abogado Luis, en la comisaría, observa a Clara aún esposada. Ve el dolor real, la fatiga de una mujer que ya no tiene lágrimas. Se da cuenta de que este caso es mucho más que una simple deuda. Hay una carga emocional tan intensa que huele a tragedia. Se pregunta, sin saber por qué,
sobre el misterioso apellido Méndez, que es el mismo de su clienta y el del juez más temido de la ciudad. ¿Podría ser una simple coincidencia? El joven idealista empieza a percibir que bajo la superficie de los fríos procedimientos judiciales se esconde una historia de familia rota y viejas heridas. Doña Remedios, mientras tanto, sigue observando. Recuerda vagamente que la familia del juez Álvaro había vivido en el mismo barrio hace muchos años, antes de que el joven ambicioso se fuera. Recuerda vagamente un escándalo silencioso que involucraba un negocio familiar y una ruptura. Empieza a unir cabos, la memoria de una mujer sabia que no olvida las injusticias. Esta conexión le da un propósito: encontrar la verdad y ayudar a Clara, aunque solo sea por el respeto a la memoria de Daniel. El pasado es como un fantasma que nunca muere, y en esta sala de justicia está a punto de salir de las sombras para reclamar lo que le corresponde, la verdad que el juez tanto se esforzó en enterrar. El juez Álvaro Méndez no es solo un antagonista profesional, es un muro de cemento emocional. Su método de trabajo es la deshumanización. Cuando Clara es llevada de vuelta al juzgado para una audiencia de trámite, él la mira desde su estrado como si ella fuera un error en la matriz, una mancha que debe ser eliminada de la sociedad modélica que él intenta representar. Su traje gris es su armadura, su severidad es su defensa. Él dicta cada palabra con una autoridad calculada para minimizar la existencia de Clara. El conflicto se centra en esta asimetría de poder, donde la dignidad de la viuda se enfrenta a la crueldad del poder judicial personificado. En la audiencia, la frialdad de Álvaro es palpable. Intenta hablar, explicar que el dinero que debe corresponde a gastos funerarios y médicos de última hora, que la muerte de su marido fue tan inesperada que no tuvieron tiempo de prepararse. Su voz se quiebra, pero Álvaro la detiene con un gesto de la mano, un movimiento despreciativo. «Señora Méndez», espeta con un tono que congela la sala, «el dolor no es una divisa legal. Sus deudas son hechos, sus justificaciones, meras excusas emocionales. La injusticia no reside solo en la decisión, sino en la forma en que el juez se deleita en pisotear su luto». Luis Fernández, el abogado de oficio, intenta una línea de defensa apelando a la legislación sobre protección al consumidor y casos de viudez en situación de vulnerabilidad. Pero Álvaro tiene una respuesta para todo, citando artículos y jurisprudencia con una precisión robótica. El juez parece disfrutar la batalla no por la ley, sino por la oportunidad de ejercer su poder sin límites. Para el público, es una escena de impotencia pura. ¿Cómo puede una costurera sola y en duelo luchar contra un hombre que ha convertido la ley en su arma personal de tortura emocional? El verdadero antagonismo de Álvaro no es contra las deudas de Clara, sino contra el concepto mismo de debilidad y vulnerabilidad que ella encarna. Al humillarla, se afirma a sí mismo en el camino de la dureza que eligió años atrás. Cada sentencia fría que dicta contra Clara es un intento de enterrar la memoria de su hermano, Daniel, que él percibe como el epítome de la vida que él rechazó. Así, Clara se convierte en una víctima indirecta de una traición familiar de la que ni siquiera es consciente. La reacción de Clara es inicialmente pasiva, dominada por el miedo y el agotamiento. Pero cada frase hiriente del juez, cada burla velada a su situación económica, comienza a despertar una chispa de rabia dentro de ella. Ella recuerda la promesa que se hicieron: jamás rendirse. Esta rabia es su último recurso. Se niega a llorar delante de él. Se mantiene firme, la cabeza alta,
incluso mientras un agente le sujeta el brazo. Su dignidad es lo único que le queda y no la va a entregar. El conflicto se intensifica con la llegada de la familia de Daniel. Sus tíos y primos lejanos, gente con más dinero, que vienen a reclamar lo que consideran su legado. Son personas frías, de clase alta, que ven a Clara como una aprovechada que se casó con Daniel por interés. En el pasillo del juzgado la abordan. Esperamos que no intentes quedarte con lo que no es tuyo, costurera. Sabíamos que Daniel elegiría mal. Eres una vergüenza para el apellido Méndez. El ataque verbal es brutal y a la vista de todos. El odio de la familia aviva la humillación de Clara. Ella intenta defenderse, pero se siente sofocada por la maldad. El abogado Luis tiene que intervenir para apartarlos. Esta es la segunda humillación pública que sufre en el mismo día. Y Clara nota que el juez la observa desde el umbral de su despacho con una expresión neutra, pero que no hace nada para detener el acoso de su familia, en un claro gesto de aprobación silenciosa. En ese momento de tensión, mientras Clara se recompone de las lágrimas contenidas, se da cuenta de algo. El apellido del juez es Méndez, el mismo apellido que el de su marido, el mismo apellido que el de la familia que la acaba de agredir. Una incómoda posibilidad se instala en su mente, aunque la descarta rápidamente. En una ciudad pequeña es una coincidencia común. Pero el pensamiento persiste, sembrando una semilla de misterio en la narrativa. El abogado Luis, al ver la crueldad del juez y la actitud de la familia, siente una confirmación. Hay algo más en este caso. El juez Álvaro no está actuando con imparcialidad. Está descargando una animosidad personal contra Clara, que va más allá de la ley de deudores. Luis decide buscar el origen de esta extraña conexión, investigando en los archivos de su cliente en busca de cualquier mención de la familia de Daniel. El antagonista, sin saberlo, está cavando su propia tumba moral. Su intento de castigar a Clara, la viuda de su hermano, con la mayor dureza posible, es una doble traición al código judicial y a la sangre. La frialdad con que trata el luto y el dolor de Clara es el elemento que termina de solidificar la indignación del público. ¿Hasta cuándo permitirá el destino que la crueldad se vista de justicia? El juez Álvaro Méndez, tras el altercado con la familia, procede con una formalidad desmedida, como si estuviera limpiando el aire contaminado por las emociones de los demás. Dicta que los bienes de Clara, incluido el equipo de costura, deben ser inventariados y retenidos inmediatamente como garantía de la deuda. Este es el primer golpe de gracia. No solo le quitan la casa, sino también su única herramienta de trabajo, su única vía para intentar pagar la deuda. La ley es clara, insiste Álvaro con una voz inalterable. Los activos deben ser inmovilizados. Clara siente que le están arrancando la piel. En un momento de desesperación, Clara se dirige directamente al juez, saltándose el protocolo. Sus ojos ya no tienen miedo, sino un brillo duro. Juez, ese equipo de costura me lo regaló mi marido. Es mi sustento. Si me lo quita, me está quitando la oportunidad de pagarle a usted. La súplica es cruda y directa. Álvaro no parpadea. Se inclina ligeramente hacia adelante y su respuesta es un susurro venenoso amplificado por el micrófono. Su marido tuvo tiempo de asegurar sus deudas en vida, señora Méndez. Es su responsabilidad, no la mía, haber heredado esta carga. No muestro sensibilidad ante la imprevisión. El uso de la palabra imprevisión parece un ataque personal, un juicio moral a la vida entera de Daniel. El abogado Luis anota febrilmente, sintiendo la tensión en la sala.
El juez no solo es severo, es punitivo. Este nivel de castigo por una deuda que ha crecido debido al duelo y la pérdida es inusual, incluso en un tribunal conocido por su dureza. Luis sospecha que Álvaro se está excediendo en 1900 sus funciones, utilizando su estrado para proyectar un resentimiento más profundo. La injusticia se siente física, oprimiendo el pecho de los presentes. Clara se toca las muñecas, donde aún siente el roce de las esposas. Al día siguiente, Clara es llevada a una dependencia del juzgado para la revisión de los documentos financieros y la lista de bienes. La sala es pequeña y sofocante. El juez Álvaro está presente, supervisando cada movimiento de los funcionarios, disfrutando de su poder de intimidación. Durante el proceso, la familia de Daniel vuelve a aparecer. Esta vez, traen consigo un pequeño séquito, aumentando la presión. Uno de los primos, con una sonrisa cruel, saca su móvil y comienza a grabar a Clara. «Miren a la viuda pobre», dice en voz alta para que la grabadora lo capte, intentando esconder los pocos trapos que le quedan. Una vergüenza para nuestra familia. La acción es humillante, diseñada para viralizar la deshonra de Clara. Ella siente el calor subir a su cara. Se siente atrapada, sin poder defenderse. En ese momento, en un acto reflejo, saca de su bolso la fotografía de Daniel. La aprieta buscando la fuerza de su marido. No lo hace para mostrarla, sino para aferrarse a su memoria. Un funcionario, un hombre mayor y de rostro cansado llamado Pedro, que lleva años en el juzgado, se acerca a Luis. Murmura en voz baja, casi inaudible. El juez lleva años cargando con un conflicto familiar. Se rumorea que traicionó a su propio hermano por un asunto de tierras y dinero. Hace mucho. Dejó a su hermano sin nada. Desde entonces es de piedra. El rumor se siembra en medio del caos. Luis mira al juez, luego a Clara, y la pieza del rompecabezas de los apellidos idénticos y el odio desmedido comienza a encajar con la historia de Daniel sobre su hermano traidor. El clímax de esta segunda escalada llega cuando el juez, al ver a la familia de Daniel agredir verbalmente a Clara y ver la fotografía en su mano, no hace nada para detener la humillación. Su rostro permanece impasible. Su inacción es su mayor acción, una clara señal de que aprueba la crueldad de su familia y la humillación de Clara. Esto es un ataque directo a la dignidad humana. ¿Qué tipo de hombre es capaz de permitir que una viuda sea tratada así? Esa noche, en la comisaría, donde permanece retenida preventivamente, Clara está agotada. El abogado Luis la visita. Él tiene que ser honesto. La situación legal es un callejón sin salida. La ley está del lado del juez, que la está aplicando con sadismo. Le pregunta a Clara con cautela: «Señora Méndez, necesito saber más de su marido. ¿Por qué nunca hablaba de su familia? ¿De este hermano?» Clara, ya al límite, se derrumba. Su voz es un hilo. «Daniel». Nunca dijo el nombre. Solo que el hermano había roto con él, para siempre, por dinero y por ambición, que lo había dejado en la estacada. Daniel juró que nunca más volvería a verle la cara. Ella revela que Daniel le había contado que el hermano había ascendido socialmente de forma despiadada, utilizando su inteligencia y su apellido para abrirse camino, y que la traición fue la causa de su dolor más profundo. Luis ató el cabo suelto del apellido, la dureza del juez y la historia de Daniel. El hermano traidor era el juez Álvaro Méndez. El hombre que la estaba humillando y desahuciando era el cuñado que Daniel había borrado de su vida. La tensión se dispara. El juez no solo estaba siendo injusto, estaba ejecutando una venganza póstuma. Estaba castigando a Clara por
Ser la viuda del hombre al que traicionó. Luis sabe que esto es la clave, pero necesita la prueba. Mientras revisan la documentación final, Clara saca la foto de Daniel por última vez. La mira fijamente. No es una foto de estudio, es una foto sencilla, tomada en el puerto donde Daniel trabajaba a veces. Detrás hay una inscripción a lápiz, borrosa. Para Clara, mi refugio, diciembre 2018. Y algo más pequeño, casi un grabado, una pequeña inicial, AM. Luis la ve y se sobresalta. Clara no se ha dado cuenta del pequeño detalle. Él la anima a usar esa fotografía no solo como consuelo, sino como una prueba de la vida de Daniel, como un bien sentimental, algo que el juez debe reconocer. Luis está sembrando, sin querer, la semilla de la verdad. El juez Álvaro Méndez, en su despacho, recibe la lista de bienes inventariados. Sus ojos recorren el papel. Máquina de coser, muebles, objetos personales. Se detiene en un renglón. Fotografía personal enmarcada, sin valor venal. Es la foto que Clara abrazó. Por un instante, una sombra de duda o recuerdo cruza su rostro pétreo. Podría ser una imagen de Daniel. El juez cierra la carpeta con fuerza, espantando el recuerdo. Él ha enterrado a Daniel hace demasiado tiempo. Pero la fotografía, ese simple objeto de papel, está a punto de ser desenterrado. El momento decisivo no ocurre en una gran revelación con luces dramáticas, sino en la fría formalidad de la sala de custodia, donde se está llevando a cabo el inventario final de los bienes de Clara antes de ser confiscados. Ella está presente junto a Luis, observando cómo los funcionarios etiquetan cada objeto. La sensación de ser despojada de su vida es abrumadora. El juez Álvaro Méndez ha ordenado estar presente para asegurar que el proceso sea rápido y sin contratiempos, una muestra de su control absoluto sobre la situación. Clara, en un último y desesperado intento por salvar algo con valor sentimental, no económico, señala la fotografía de Daniel. Eso no es un bien, es solo un recuerdo, dice con la voz quebrada. No tiene valor para el tribunal, pero para mí lo es todo. Por favor, no me lo quiten. Es la única foto que me queda de él. El juez se acerca con desinterés, viendo el objeto como una simple distracción sentimental, pero su deber es verificar que nada de valor se escape. El juez, con un suspiro de impaciencia, toma la fotografía enmarcada, dispuesto a dictaminar que, al no tener valor de reventa, puede quedarse con ella o que debe ser catalogada como bien personal menor. Sus dedos tocan el cristal frío, sus ojos, buscando en el rostro de la foto un argumento para rechazar la súplica, se encuentran de pronto con la sonrisa honesta, ligeramente ladeada, de Daniel. El mundo se detiene. El juez Álvaro Méndez queda paralizado. No puede ser. Los rasgos, la misma expresión franca, el mechón de pelo rebelde. Es Daniel, su hermano menor, el hombre al que él había traicionado y abandonado, la persona que había borrado de su vida con una crueldad metódica. El tiempo parece estirarse hasta el infinito, el sonido del tecleo, el murmullo de los funcionarios. Todo se desvanece. Solo queda él, el juez de hierro, sosteniendo la prueba ineludible de su propia hipocresía. Su máscara de severidad se resquebraja. Un temblor casi imperceptible recorre su mano. Recuerda el dolor en los ojos de Daniel la última vez que lo vio, la amargura que le había infligido, y ahora, sosteniendo la foto de un hombre muerto, se da cuenta de la magnitud de su error. No solo ha condenado a una viuda sin recursos, sino que ha humillado y perseguido al último rastro de la persona que más amó y a la que más hirió. Clara, al ver la reacción estática del juez, no entiende. Lo ve pálido, rígido,
con la respiración entrecortada. El abogado Luis, que observa la escena, también se da cuenta de que la parálisis del juez es más que una simple sorpresa. Hay reconocimiento, hay terror. La conexión es innegable, visible en el rostro desencajado del hombre que siempre fue intocable. La foto, que era un simple recuerdo, se ha convertido en una bomba. En el reverso de la fotografía, el juez lee la inscripción apenas visible. Para Clara, mi refugio, diciembre 2018. Y luego, la inicial grabada, A.M. Álvaro Méndez. Él había puesto esa inicial siendo joven, cuando le regaló a su hermano la cámara que tomó esa foto, mucho antes de la traición. La prueba es total. Daniel era su hermano. Y Clara, la mujer que estaba a punto de arrestar, despojar y humillar, era su cuñada. La culpa reprimida durante años golpea al juez como un martillo. El juez Álvaro, visiblemente sacudido, deja caer la foto sobre la mesa. El golpe sordo resuena en la sala. Su voz, cuando finalmente emerge, es un gruñido, no la voz de autoridad de antes. Esto se acabó, dice, dirigiéndose a los funcionarios, con una urgencia que no admite réplica. Se suspende el inventario. Todos fuera, ahora. Los funcionarios obedecen, atónitos. El abogado Luis y Clara se quedan solos con el juez. La verdad, cargada de dolor, ha irrumpido en la sala, destrozando el muro de la ley y la indiferencia. El juez Álvaro no mira a Clara, mira el suelo, sintiendo el peso de todos sus actos injustos. El punto de virada es la confrontación interna del antagonista con su propia conciencia, forzada por la imagen de su víctima. El juez Álvaro Méndez no podía sostener la mirada de Clara. La habitación estaba cargada con el peso de la historia no contada y la culpa recién descubierta. La suspensión abrupta del inventario dejó un silencio ensordecedor. Luis Fernández, el abogado, rompe el silencio con cautela, buscando una explicación. Juez Méndez, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta suspensión? Él necesitaba una confirmación legal de lo que sus instintos le gritaban. Álvaro respira profundamente. El aire de la sala parece no ser suficiente. Se sienta pesadamente en la silla más cercana, ya no en su estrado de poder, sino a la altura de los demás, un hombre al fin. Su voz es diferente, baja, despojada de su autoridad habitual. Señor Fernández, la orden de detención queda revocada inmediatamente. La incautación de bienes queda paralizada. Ha habido un error fundamental en el proceso. Esta admisión pública de error por parte del juez más severo de la ciudad es el primer acto de quiebre. Clara, que aún está en estado de shock, interviene, con una mezcla de confusión e indignación. ¿Un error? Me han esposado, me han humillado, me han quitado mi trabajo, ¿ahora es un error? Su voz tiembla con la rabia acumulada. Ella exige una explicación real, no un tecnicismo burocrático. Ella necesita saber por qué este hombre que se había ensañado con ella ahora retrocedía. ¿Por qué ahora la piedad? El juez levanta la vista y finalmente mira a Clara, pero sus ojos no ven a la viuda. Ven el rostro de Daniel. Señora Méndez, comienza. Su voz más firme pero cargada de una emoción reprimida. Daniel era mi hermano pequeño. La revelación golpea la sala como un trueno. Clara se tambalea, Luis la sostiene. Todo el odio, la severidad, la venganza, todo se explica en esa única frase. El enigma del apellido y la dureza se resolvía en una confesión devastadora. Justo en ese momento, la familia de Daniel, que se había quedado esperando en el pasillo, irrumpe en la sala al escuchar la conmoción. El primo, el que había estado grabando, protesta en voz alta. «Álvaro, ¿qué estás haciendo? No puedes parar esto».
Esa mujer es una aprovechada. Queremos lo que nos pertenece. Álvaro se levanta. Su rostro ya no es el del juez de hielo, sino el de un hombre atormentado que toma una decisión moral irreversible. Se enfrenta a su familia, con una autoridad que va más allá de su cargo. ¡Silencio! Su grito resuena en la sala, un grito de dolor. Os equivocáis. Ella es Clara, la mujer de mi hermano Daniel, y Daniel, mi hermano, el que echasteis y el que yo traicioné, está muerto. El juez Álvaro Méndez, frente a su familia se desnuda emocionalmente. Durante años, utilicé la ley para castigar la debilidad, para negar la vida que Daniel eligió y para enterrar mi culpa. Os juro que no sabíamos que era ella, pero la he juzgado con una crueldad que Daniel jamás mereció, ni ella tampoco. Mi injusticia va más allá de la ley, es una falta moral. La verdad ha eclosionado. La familia se queda muda, expuesta a su propia codicia y maldad. En ese momento, Clara, sintiendo el aliento de Daniel en la habitación, sabe que ha ganado la batalla de la dignidad. El juez no solo ha revocado la orden, sino que ha admitido la traición de la que Daniel nunca pudo hablar. El clímax es la catarsis. El opresor es forzado a confrontar su mayor pecado. El impacto de la revelación había silenciado a todos. La familia de Daniel retrocede, con sus rostros ahora pintados de vergüenza y frustración. Su plan de humillar y despojar a Clara se había desmoronado ante la confesión pública del juez. Álvaro, aún de pie, con la mano apoyada en la mesa de custodia, les da una orden final, con la voz todavía áspera por la emoción. Salid de aquí. Vuestra presencia solo agrava la ofensa que he cometido. Este asunto se resolverá entre el tribunal y la viuda de Daniel. La autoridad, esta vez, se usaba para proteger, no para castigar. Álvaro se vuelve hacia Clara y Luis. Su postura es de derrota, pero también de una pesada liberación. Señora Méndez, la anulación de la deuda no será un favor, sino una reparación por el daño moral que he infligido. Revoco todas las acciones legales en su contra. Dicta instrucciones claras. La deuda será asumida por el tribunal o por él mismo, fuera de los expedientes. El aviso de desahucio es retirado. El equipo de costura y la casa de Clara están a salvo. La justicia, por fin, volvía a asomar en esa sala fría. No hay un abrazo, no hay palabras de afecto. El juez Álvaro Méndez no busca el perdón de Clara, solo busca restaurar una pequeña parte de la dignidad que él mismo le había arrebatado. Su mirada es de arrepentimiento profundo. Nunca supe quién era usted. Si lo hubiera sabido... Se detiene. Clara lo mira. No hay rencor en sus ojos, solo un dolor tranquilo. La traición de Álvaro a Daniel era su propia carga. A ella solo le correspondía sanar. Clara se siente libre, pero el dolor de las esposas y la humillación persisten. Ella no busca la reconciliación emocional con el hombre que fue la causa silenciosa de tanto sufrimiento en la vida de Daniel. Simplemente asiente, aceptando la reparación legal, pero manteniendo una distancia moral infranqueable. Gracias, juez, por reconocer la verdad, dice Clara con una voz baja y firme, recuperando su voz por primera vez. El abogado Luis Fernández, visiblemente aliviado, recoge sus papeles, ahora transformados en documentos de victoria. El idealismo que había perdido se restauraba. Se acerca a Clara, que toma su bolso y la fotografía de Daniel, ahora con un significado aún más profundo. Es la foto la que ha vencido al poder. El humilde recuerdo de Daniel había expuesto la máscara de hierro del juez. Al salir del juzgado, Clara se encuentra con doña Remedios, su vecina, que había esperado paciente afuera. Doña Remedios la abraza,
un gesto de calidez que rompe la frialdad judicial. Sabía que eras una mujer honrada, Clara. Ahora, a volver a casa y coser de nuevo. El camino de vuelta no es ya un paseo de la vergüenza, sino un camino de regreso a la dignidad, acompañada por la solidaridad de su barrio. Mientras Clara se aleja, el juez Álvaro Méndez permanece en su despacho. Ha enviado una solicitud interna al decanato pidiendo una revisión de todos los casos de deudores que él había resuelto en los últimos años con excesiva dureza. El remordimiento lo obligaba a enfrentar no solo su error con Clara, sino su carrera de injusticias. La justicia, para él, ahora significaba autocrítica y reparación activa. El desahucio se anula, la detención se revoca. La historia termina no con un final feliz de cuento de hadas, sino con un final justo. La verdad ha triunfado sobre la mentira, la humildad sobre la arrogancia. Clara recupera su paz y el juez asume las consecuencias de su moral rota. El precio de la ambición había sido la traición y el pago fue la humillación pública y la necesidad de redención. La historia de Clara Méndez es un recordatorio de que, incluso cuando parece que la ley y el poder están diseñados para destruir, a veces un simple recuerdo y la verdad reprimida son suficientes para restaurar la justicia. La justicia no siempre viste de toga, a veces se esconde en el corazón de un hombre que se niega a olvidar su dolor. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, comparte esta historia y déjanos tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Clara?